Presentación del video de San Jerónimo, su libro del año 393, sus escritos apologéticos contra Joviniano. Breve resumen biográfico de San Jerónimo. Nota: fuera del video, donde se coloca el título de la presentación, les dejaremos el link de nuestro video con una biografía más completa de San Jerónimo. Jerónimo de Estridón nació en el año 342, Estridón, Dalmacia, y falleció el 30 de septiembre del año 420 a la edad de 78 años. San Jerónimo dominaba el latín, su lengua materna, y conocía en profundidad la retórica clásica de esa lengua. Además tenía un amplio manejo del griego y sabía algo del hebreo. Cuando comenzó su proyecto de traducción, si bien se mudó a Belén para perfeccionar su conocimiento de ese idioma, convirtiéndose así en un filólogo trilingüe. Ya había traducido fragmentos de la Septuaginta provenientes de Alejandría. Su ocupación de San Jerónimo: clérigo, historiador, apologeta, exégeta, traductor de la Biblia, anacoreta, poeta, escritor, biblista, traductor, doctor de la Iglesia y padres de la Iglesia Católica. Sucedió que los obispos de Italia tenían una gran reunión o concilio con el Papa y habían nombrado como secretario a San Ambrosio, pero este se enfermó y entonces se les ocurrió nombrar a Jerónimo, y allí se dieron cuenta de que era un gran sabio que hablaba perfectamente el latín, el griego y varios idiomas más. El Papa San Damaso I, que era poeta y literato, lo nombró entonces como secretario, encargado de redactar las cartas que el pontífice enviaba, y algo más tarde le encomendó un oficio importantísimo: hacer la traducción de la Santa Biblia. Nuevamente comenzó a traducir el Antiguo Testamento directamente del hebreo. Ya había traducido fragmentos de la Septuaginta provenientes de Alejandría. San Jerónimo, que tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín por encargo del Papa San Damaso I. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo fue llamada la Vulgata de Vulgata Editio, edición para el pueblo, y publicada en el siglo IV, y se escribió en un latín corriente, en contraposición con el latín clásico de Cicerón, que Jerónimo de Estridón dominaba. El objetivo de la Vulgata era ser más fácil de entender y más exacta que sus predecesoras. A continuación le presentaremos el tema a tratar del libro de San Jerónimo, sus escritos apologéticos en latín contra Joviniano, del año 393. Breve resumen biográfico de Joviniano. Imagen de Joviniano, dibujo a lápiz.
Breve biografía de Joviniano. Joviniano fue un monje teólogo cristiano católico que vivió a fines del siglo IV y principios del siglo V. Murió en el año 405. Fue contrario al ascetismo, por lo cual fue considerado hereje en el año 393. Nació en Corduene, actualmente provincia de Sirnak, Turquía. Después de haber pasado muchos años bajo la conducción de San Ambrosio, haciendo una vida austerísima en un monasterio de Milán, discrepó de las prácticas monásticas y expresó que el ascetismo no es un mejor camino para la santidad que el matrimonio y la vida común. Se marchó a la ciudad de Roma. Sus declaraciones fueron condenadas en el año 389 por el clero romano, que lo señaló por preferir la libertad y los deleites del siglo a la santidad y recogimiento del claustro. Enseñó que la abstinencia y el ejercicio de la sensualidad en el matrimonio eran en sí válidas, que podían sin trascendencia comerse todos los manjares con tal de que se hiciese con acción de gracias, que la virginidad no era un estado más perfecto que el matrimonio, que María concibió virgen a Jesús, pero era falso que la madre de Jesucristo hubiese sido virgen después del parto, y que de lo contrario habría que defender como los maniqueos que Jesucristo no tenía más que una carne fantástica. Suponía que los que habían sido regenerados por el bautismo no podían ya ser vencidos por el demonio, que como la gracia del bautismo es igual en todos los hombres y el principio de todos sus méritos, los que la conservasen gozarían en el cielo de un premio igual. Según San Agustín, defendía además como los estoicos que todos los pecados son iguales. Joviniano, en Roma, muchos seguidores, una muchedumbre de personas que habían vivido hasta entonces en la continencia y la mortificación, abandonaron un género de vida que para nada creían bueno. Se casaron y se entregaron a las delicias y deleites comunes, persuadiéndose de que podían hacerlo sin perder nada de los premios que promete la religión. Joviniano fue condenado por el Papa Ciricio y por un sínodo que convocó Ambrosio de Milán en el año 393. Se trataba de Joviniano, cuya enseñanza se desarrolló entre el 391 y el 392, y al que muchos fieles escuchaban y seguían en sus recomendaciones, hasta el punto de que algunas mujeres consagradas a la vida monástica habían renunciado a sus votos y se habían casado. El escándalo fue mayúsculo, como podemos suponer. Debido a su gran aceptación, Joviniano se decidió incluso a recoger por escrito su doctrina para que se pudiera transmitir con mayor facilidad e incluso perpetuarse. A comienzos del año 393, algunos amigos de Jerónimo, pertenecientes al grupo de ascetas, le hicieron llegar a Belén los libros que contenían esas polémicas afirmaciones. Debido a que Joviniano había puesto en cuestión la vida monástica, inclinándose a favor del matrimonio, consideraron a Jerónimo la persona idónea para defender la superioridad moral de la virginidad y el ascetismo, de acuerdo con la trayectoria vital. Se repiten básicamente las coordenadas de otro suceso registrado también en Roma 10 años antes y que en él cambia únicamente el protagonista. En el 383 fue Elvidio quien había cuestionado valores tan profundamente arraigados en el cristianismo como la perpetua virginidad de María, el ascetismo y la continencia, a instancias de que algunos amigos, y tras negarse en un principio, Jerónimo redactó un tratado.
Presentación de San Jerónimo, sus escritos apologéticos contra Joviniano, su libro del año 393. El libro consta de 190 pergaminos, frente y reverso, más 2 cubiertas, total 192, idioma latín, católico. A mi izquierda, imagen de Joviniano. A mi derecha, imagen de Eusebios Hieronymus Sopronius, conocido como Jerónimo de Estridón. Este libro original, que es católico, de los escritos de San Jerónimo contra Joviniano, en el idioma latín, del año 393, se encuentra custodiado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, USA, a quienes le solicitamos y nos han proporcionado una copia del libro antes mencionado, de cual estamos exponiendo aquí. Por tener el libro en custodia, por eso mencionamos a la Biblioteca del Congreso. Fue construida por el Congreso en el año de 1800. La colección de la Biblioteca del Congreso incluye más de 36.8 millones de libros en 470 idiomas, más de 68 millones de manuscritos, 5.600 incunables libros impresos antes del año 1500, entre otros grabaciones, revistas, etcétera, etcétera. Cuenta con un presupuesto anual de $613.496.414. Asimismo, quien tienen otro ejemplar original, el libro de San Jerónimo contra Joviniano del año 393, en la Biblioteca Estatal de Baviera, Bayerische Staatsbibliothek, BSB, llamada Biblioteca Regia Monacensis. Fue fundada en 1558 como biblioteca de la corte del duque Albrecht von Wittelsbach, antes ubicado en Múnich, país Alemania, que es la biblioteca central del Estado Federal Libre de Baviera y una de las bibliotecas europeas más importantes. En la actualidad, la biblioteca cuenta con más de 10 millones de volúmenes y 92.000 manuscritos. Breve resumen del contenido de Jerónimo de Estridón en sus escritos contra Joviniano, Adverso Jovinianum. En el mismo libro están las 2 cartas, obra apologética a Apamaquio, el cual solo nos centraremos el contenido contra Joviniano. Defendió la perfección y el mérito de la virginidad con la vehemencia ordinaria de su estilo. Algunos se quejaron de que parecía condenar el estado del matrimonio, pero el santo doctor Jerónimo hizo ver que eran mal interpretadas sus expresiones y se explicó con más exactitud. La obra principal es una diatriba polémica contra el monje joviniano, que había afirmado la igualdad entre la virginidad y el matrimonio. San Jerónimo pasa luego a refutar la idea de igualdad del estado virginal con el matrimonio. La obra es el primer tratado de Mariología y en ciertos aspectos el definitivo, y tiene una notable importancia en la historia del ascetismo cristiano, entonces en auge precisamente gracias sobre todo a San Jerónimo. Sigue el tratado contra Joviniano, Adverso Jovinianum, constituido por 2 libros escritos por San Jerónimo en Belén en el año 393 por deseo de Amaqueo, sobrino de Paula. También esta obra, al igual que las precedentes, es un testimonio de la hostilidad que en muchos medios cristianos suscitaba la revolución ascética y monástica que iba extendiéndose durante los siglos IV y V, como reacción al reconocimiento de la Iglesia cristiana por parte del imperio.
La revolución ascética y monástica que iba extendiéndose durante los siglos IV y V como reacción al reconocimiento de la Iglesia cristiana por parte del Imperio Romano. San Jerónimo en sus escritos sostiene la perfección y el mérito de la virginidad con la vehemencia ordinaria de su estilo, como han adoptado los protestantes una buena parte de los errores de Joviniano. Han renovado el mismo cargo contra San Jerónimo. El ascetismo viene del griego askesis, que significa la práctica, el ejercicio corporal y más especialmente el entrenamiento atlético. Los primeros cristianos la adoptaron para denotar la práctica de las cosas espirituales o ejercicios espirituales realizados con el propósito de adquirir los hábitos de virtud. Al presente se emplea a menudo en un sentido oprobioso para designar las prácticas religiosas de los fanáticos orientales, así como las de los santos cristianos, ambas de las cuales son colocadas en la misma categoría. San Jerónimo, cuya propensión a la austeridad lo convierte en una autoridad especialmente valiosa sobre este asunto, le escribe así a Celantia: mantente en guardia cuando comiences a mortificar tu cuerpo por la abstinencia y el ayuno, para que no te imagines que eres perfecta y una santa. La perfección no consiste en esa virtud, es solo una ayuda, una disposición, un medio, aunque apropiado, para el logro de la verdadera perfección. Así, el ascetismo, de acuerdo con la definición de San Jerónimo, es un esfuerzo por alcanzar la verdadera perfección, siendo la penitencia solamente una virtud auxiliar de la misma. Cabe señalar también que la escritura y los escritores ascéticos utilizan comúnmente la expresión el ayuno y la abstinencia como un término genérico para todo tipo de penitencia. Ellos son distintos unos de otros, aunque mutuamente cooperativos. Además, aunque el ascetismo se asocia generalmente con las características objetables de la religión, y algunos lo consideran como una de ellas, puede ser y es practicado por aquellos que les gusta dejarse llevar por motivos no religiosos, seas cuales sean. El ascetismo cristiano es impulsado por el deseo de hacer la voluntad de Dios. Cualquier elemento personal de autosatisfacción que entre al motivo lo viciaría más o menos. Sujeto es la subordinación de los apetitos inferiores a los dictados de la recta razón y de la ley de Dios, con el cultivo continuo y necesario de las virtudes que el Creador quiso que el hombre poseyese. Hablando en términos absolutos, la razón humana puede detectar la voluntad de Dios en este asunto, pero se establece de forma explícita para nosotros en los 10 mandamientos o decálogo, que suministra un código completo de conducta ética. Algunos de estos mandamientos son positivos, otros negativos. Los preceptos negativos, no matarás, no cometerás adulterio, etc., implican la represión de los apetitos inferiores y por lo tanto requieren la penitencia y la mortificación, pero también tienen la intención y efecto de cultivar de las virtudes que se oponen a las cosas prohibidas. Desarrollan mansedumbre, gentileza, autocontrol, paciencia, continencia, castidad, justicia, honestidad, amor fraternal, que son positivos en su carácter, magnanimidad, liberalidad, mientras que los 3 primeros, que son de carácter positivo, adorarás a tu Dios, ponen en ejercicio vigoroso y constante las virtudes de la fe, la esperanza, la caridad, la religión, la reverencia y la oración.
Estimados lectores, el libro de San Jerónimo del año 393 contra Joviniano se presentará en forma aleatoria las imágenes de los pergaminos, sugiriéndoles a ustedes lo vayan observando. Libro católico. A mi izquierda, la cubierta inicial, color café claro cremoso. A mi derecha, la cubierta final, color café claro cremoso. A mi izquierda, el lomo del libro, la parte trasera. En el centro, el corte delantero de los pergaminos. A mi derecha, el corte de pie de los pergaminos. A mi izquierda se encuentra el título en latín Jerónimo contra Joviniano. A mi derecha los escritos en latín. Aclaramos, en todos los pergaminos que se están presentando, San Jerónimo lo escribió entre 28 líneas a 36 líneas cada uno. Estos dos pergaminos que se están presentando están escritos en 28 líneas cada uno. El pergamino de mi izquierda tiene 26 líneas y tiene un deterioro casi en el centro. A mi derecha está el pergamino de 28 líneas, pero con la diferencia que tiene paralelos. Ambos pergaminos están escritos en 28 líneas. De acuerdo al libro católico antes mencionado, exponiendo sus pergaminos escritos de San Jerónimo contra Joviniano, este fue datado en el año 393 y para el año 2023 son 1630 años de su existencia en la historia antigua que tenemos los católicos cristianos, ya que San Jerónimo de Estridón era más que católico, donde seguimos demostrando que somos los originales en la antigüedad, desde los primeros siglos, año 33, en Pentecostés, con evidencias físicas, documentadas, rastreables y comprobables. Hermanos católicos, cuando les solicitamos por escrito o verbal a las sectas evangélicas Made in USA y Protex, ya sea en YouTube o en Facebook, les da tanto miedo expresar o escribir el nombre de su secta, la fecha y año de cuando se fundó, el nombre de su pastorete, cambian de tema y es porque no existieron, no hay evidencia de ellos documentadas.
El miedo del por qué no lo dan es porque no existen. Es más, ellos jamás nunca existieron en los primeros siglos. Es un jaque mate con kamikaze. Te invitamos a que veas nuestros videos en YouTube. Suscríbete con nosotros en nuestro canal de Católicos Cristianos. Toca la campanita para recibir nuevas notificaciones. Dale me gusta y comparte nuestros videos donde tú gustes. Que la paz de Yahvé, con Cristo y el Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Amén.